Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde Núcleo CTI y también desde Citnova Hidalgo a esta nueva sección de Coloquium que pues semana tras semana trae y presenta el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, sobre todo para dar a conocer todo el trabajo de investigación que se realiza en el país y principalmente en el estado. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Kinic Luis Reyes Morales, que nos trae la charla Electroquímica, la alquimia de los metales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de iniciar, me gustaría invitar a todos los que nos están expectando desde redes sociales a que dejen sus comentarios y preguntas hacia el doctor en la sección de comentarios de Facebook. Y pues bueno, también antes de que iniciemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. El doctor Kinic es ingeniero químico con especialidad en aplicaciones ambientales. También es maestro en ingeniería energética por la Universidad Veracruzana. Él obtuvo el grado de doctor en ciencias de los materiales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su trabajo como divulgador científico durante el doctorado le valió la mención honorífica por unanimidad del comité evaluador y al mismo tiempo el nombramiento de candidato a investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadoras. Durante su vida académica ha tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de tesis que le dieron experiencia dentro de la electroquímica, específicamente para el desarrollo de sensores de metales pesados, la recuperación electroquímica de plata a partir de tiosulfatos y electrowinning de magnesio. Adicional a esto, el doctor Reyes ha colaborado en proyectos orientados a la recuperación de metales de alto valor económico a partir de residuos sólidos urbanos utilizando química verde, el blancamiento de caolín, la catálisis en la producción electroquímica de hidrógeno y también ha realizado el análisis termodinámico de distintos sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía. Él también fue partícipe en la generación de electrodepósitos que fueron evaluados en las instalaciones del proyecto MICE-X de la Estación Espacial Internacional y actualmente forma parte de la plantilla docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, sin más por el momento, doctor, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, permítanme comparto la pantalla y comenzamos. Adelante. Ok, bueno, pues comenzando, vamos a ver un poco de qué es precisamente, por qué este título, ¿no? La alquimia. La alquimia es, como sabemos, o la mayoría de gente podría saber, es la abuela de la química. Fue el primer acercamiento a esta ciencia que tuvimos. Muchos de sus observaciones se realizaron a partir del empirismo, a partir de la observación de la naturaleza, la experimentación y un acercamiento, uno de los primeros acercamientos que se ha tenido hacia el método científico, tratar de observar, analizar, reportar y reproducir. Eh, Gracias a la alquimia, pues tenemos muchos, o se descubrieron muchos elementos, el platino, el oro, el cobre, en fin, el hierro, el níquel, fueron separados, poco a poco se fue demostrando que estos metales, aunque la mayoría eran plateados, duros, y eran buenos conductores del calor, pues se fueron dando cuenta que poco a poco tenían unas ciertas características diferentes gracias a estos estudios en alquimia. El concepto fundamental de la alquimia, el más, digamos, el que está como su cimiento, es el sop et coagula, disolver y recrear. Es el proceso constante de la creación y la destrucción. Aquí lo vemos representado con la serpiente del Uroboros, la hemos visto en muchas representaciones, esta es una, me pareció un poco bonita, pero hay otras representaciones, simplemente es una serpiente que se está comiendo a sí misma, es la representación de la destrucción y la construcción constante que hay en la naturaleza. Estos científicos, pues, constantemente estuvieron viendo en la naturaleza cómo se replicaba este patrón. La creación o para crear algo se necesitaba destruir algo. En la actualidad sabemos que esto es un hecho y tenemos la ley de la conservación de la materia. Para construir algo, para obtener un producto, necesitamos antes reactivos o necesitamos algo a partir de dónde construir una materia prima, a partir de dónde construir, y no vamos a construir más de lo que estamos invirtiendo, es decir, no podemos tener más de la cantidad de materia prima que estamos invirtiendo en este proceso. Entonces, bueno, el proceso de Sobel-Coagula evolucionó rápidamente después cuando fue adoptado por la química. Y bueno, dentro de la química, pues, como les digo, está bien conocido este concepto, el concepto de la conservación de la materia. No puedo yo obtener más producto del que yo estoy invirtiendo con mis reactivos, es decir,
Si yo pongo 10 y 10 y mi producto tiene que pesar la suma de mis dos reactivos, la suma de la masa de 10 y 10 tiene que ser 20. No puedo obtener más de esa cantidad porque no puedo crear materia. Fue demostrado por muchos experimentos. Por lo general sí, en general, trabaja homogéneamente, es decir, si nosotros agregamos reactivos, de manera homogénea van a ocurrir los procesos de transformación que tienen que ocurrir dentro de la solución. Casi siempre se trabaja en soluciones. Pero puede haber casos en los que no son homogéneas, son reacciones heterogéneas, es decir, podemos diferenciar el punto donde se están llevando a cabo las reacciones, a veces porque agregamos un catalizador o en el caso de la electroquímica, que es el tema que nos atañe aquí, las reacciones pueden ser distinguidas muy fácilmente porque ocurren en lugares específicos. La electroquímica consiste en realizar química con electricidad, lo dice el nombre, ¿no? Se realiza imponiendo un potencial, o bueno, polarizando dos electrodos e induciendo el flujo de electrones a través de un circuito externo que se completa a través de una solución, forzando así a que ocurran ciertas reacciones en la solución, o más específicamente en las partes en donde los electrones están saltando del electrodo hacia la solución. Aquí tenemos una representación gráfica de una celda, es una representación bastante antigua. Permítanme un poco. Bueno, podemos ver la Z corresponde a zinc, la C corresponde a cobre, una de las primeras celdas que se experimentaron. Permítanme, voy a entrar a modo moderador para poder señalar. Listo. Entonces, en este tipo de sistemas, lo que tenemos es que las reacciones ocurren solo sobre la superficie de los electrodos y no ocurre, pueden llegar a ocurrir soluciones dentro de la solución, en el seno de la solución, pero estos ocurren porque algo se transformó en la superficie del electrodo y se movió hacia el seno de la solución. Aquí en este tipo de reacciones, pues podemos tener una separación de electrodos en función de cómo estén fluyendo los electrones a través de ellos. En este caso, el ánodo siempre va a realizar un proceso de oxidación y va a provocar la pérdida de electrones por parte del material que esté cerca de él o del que esté compuesto el ánodo. Entonces, de aquí se van a salir los electrones, van a viajar a través del circuito eléctrico hacia el cátodo y las sustancias que están cerca del cátodo o que están en el cátodo se van a reducir, es decir, van a ganar este electrón. Por lo general, la oxidación provoca que los ánodos se pierdan materia, se piquen, se lixivien o formen capas de óxido que los pasivan, mientras que el cátodo generalmente adquiere materia. Sobre de él, por ejemplo, si hay un metal que se puede reducir, más adelante vamos a ver esto, se genera un depósito o se forman nuevas especies. En general, todas las celdas electroquímicas, absolutamente todas, funcionan así. Tienen un ánodo y un cátodo sobre las cuales se van a llevar a cabo las reacciones de oxidación y de reducción. Ahora, como les dije, la oxidación generalmente significa la pérdida de masa. Es decir, muchas veces conlleva a la lixiviación, mientras que la reducción conlleva al aumento de masa, a la adquisición de masa. Es por eso que hay un paralelismo con la alquimia. Aquí podemos ver muy separados estos dos procesos que describían los alquimistas, solo que les dimos otro nombre y los entendemos de una manera más científica y un poco menos esotérica que en aquellos tiempos. Tenemos el sol, la disolución en el ánodo, y el coágula en el cátodo. Ahora, hay muchas configuraciones de celda. Esta es una celda de 2 electrodos. Solamente nos interesa diferenciar el tipo de reacciones que se lleva a cabo. En la convención que se utiliza en México, que es la convención europea, generalmente polarizamos el ánodo como positivo y el cátodo como negativo. Se puede utilizar al revés, pero por lo general esto corresponde a otras nomenclaturas, la nomenclatura americana, por ejemplo, pero es mucho más común que se utilice la europea. Disculpe, doctor, antes de que continúe, creo que no estamos viendo su pantalla, se quedó trabado en heredera digna la electroquímica. Ok. No, No sé si gusta. no están viendo, es una celda lo que estoy mostrando. Dice Sí, ánodo, no, cátodo.
No lo estamos viendo. Tal vez si detiene la compartición de pantalla y la vuelve a compartir, podamos ver de nuevo. Ok, permítame. Mm, Ya se detuvo. Lo vuelvo a compartir. Sí, adelante. Ok, permítame nada más la voy a pasar a presentación y ya la comparto. Ok, ¿ya se puede ver? Ya podemos ver. Ya se puede, a ver, la voy a pasar a modo presentación. ¿Se ve en modo presentación? Sí, Ok, perfecto. Bueno, esta era la celda que les mencionaba, la celda de ánodo y cátodo. Bueno, por desgracia no puedo, a ver, pero creo que sí puedo. Mm, Creo que puedo realizar anotaciones. Entonces, aquí está el ánodo, donde se realiza la oxidación, la pérdida de la materia. Por lo general, los iones fluyen en este sentido. Y aquí, en el cátodo y la reducción, los iones generalmente fluyen en este sentido. Ahora, hay muchos tipos de celdas, como les mencionaba, que se pueden, bueno, en este caso tenemos una de 2 electrodos, solamente estamos viendo cómo se distribuye la polarización aquí. En el ánodo es positivo, en el cátodo es negativo. Ay, no me deja controlar, ya. Mientras que tenemos otro tipo de celdas, como es este tipo, en la que tenemos, ya no hablamos de cómo están polarizados los electrodos, sino qué trabajo o qué está realizando el electrodo. Esto es como generalmente hacemos los análisis en la electroquímica a través de un arreglo de 3 electrodos. En este arreglo, el potenciostato lo que va a hacer es, en un electrodo que conocemos como WE, Working Electrode, electrodo de trabajo, lo va a comparar con un electrodo de referencia para ver cómo el potencial y la corriente, bueno, el potencial más bien, cambia en ese electrodo de trabajo. Mientras que en el contraelectrodo, pues con él vamos a medir cuánta corriente está fluyendo a través del sistema. El contraelectrodo puede ser el electrodo que no nos interesa estudiar, va a ser el electrodo que va a complementar la reacción que nos interesa estudiar en nuestro trabajo, perdón, electrodo de trabajo. Ahora, lo vemos aquí, no están polarizados. A veces nos puede interesar estudiar qué reacciones se llevan a cabo como ánodo, y a veces nos pueden, o sea, como electrodo positivo, y a veces nos puede interesar cómo se llevan a cabo las reacciones como cátodo, es decir, como electrodo negativo. Y pues, por equilibrio, el contraelectrodo se va a polarizar con el voltaje contrario, el potencial, perdón, contrario. Mientras, bueno, el electrodo de referencia no se va a polarizar, él tiene un potencial definido. Ese potencial se mantiene en equilibrio, pase lo que pase, y es como, digamos, es como una medida patrón, así como existe un metro patrón para que sepamos cuánto mide un metro y a partir de él podamos crear reglas que miden un metro exactamente. Esto nos da una medida patrón para medir cómo se mueve el potencial del electrodo de trabajo sin que él sufra modificaciones o que meta alguna señal parasitaria. Bueno, pero para este caso nos vamos a centrar más bien en esta configuración. Esto era simplemente como un poco de cultura dentro de la electroquímica. Ahora, ¿dónde ocurre la diversión? Bueno, ocurre dentro de las celdas electroquímicas y hay muchos tipos de estas. Depende de qué proceso estemos llevando a cabo en las celdas electroquímicas es que ocurre. Tenemos la celda electrolítica, que son las celdas donde nosotros vamos a imponer la energía, vamos a imponer la polarización o vamos a imponer un flujo de electrones para que se lleve a cabo un proceso. En este caso, por ejemplo, tenemos el electrorecubrimiento o un platinado. Estamos recubriendo una cuchara de acero, podríamos pensar, con plata. Podemos ver cómo en el ánodo está ocurriendo la lixiviación, fluyen los electrones, está robando electrones de los átomos de plata, y luego los regresa
hacia la cuchara, y la cuchara entrega esos electrones para que los iones de plata se depositen. Para eso, pues, observamos que necesitamos el ánodo, el cátodo, aquí ya están. Necesitamos una fuente de poder, puede ser un potenciostato si queremos hacer estudios muy certeros, o puede ser una fuente común. Incluso yo he realizado experimentos utilizando baterías, pilas AA o cargadores viejos de celular. No estoy seguro de si los actuales puedan funcionar, pero es muy posible que sí. Solo necesitamos que sea corriente directa. La corriente alterna puede ser utilizada, pero por lo general no es utilizada. Bueno, el electrolito, que es la solución que va a conducir el movimiento de los electrones a través del movimiento de los iones. Entonces necesitamos que sea un electrolito con iones que nos funcionen. En este caso, como estamos depositando plata, pues el electrolito tiene que tener plata. Y bueno, tenemos el otro tipo de celdas, las celdas galvánicas. En este caso, en lugar de nosotros imponer energía, nosotros vamos a obtener energía. Son, en esencia, pilas. Todas las celdas galvánicas son baterías. Este tipo de batería que tenemos aquí es una batería de zinc plata. Podemos ver cómo el zinc se está oxidando aquí en un medio con cloruros, se oxida, y los electrones viajan a través del sistema, pasan por una carga, en este caso es un potenciómetro para medir cuál es la carga que está generando, bueno, cuál es el potencial de esta pila, pero la carga puede ser un foquito, una resistencia, su celular, lo que sea, ¿no? Un circuito complejo. Y luego el circuito se completa regresando los electrones hacia el cátodo, y una reacción de reducción ocurre. En este caso es la plata depositándose a partir de nitratos. En este caso en particular tenemos un puente salino. No siempre es necesario para esta reacción, y cuando queremos estudiar las reacciones de oxidación y reducción por separado, sí, pero pues en este caso simplemente es para separar la composición de la solución. La razón es muy fácil. Los cloruros tienden a reaccionar con la plata para formar cloruro de plata, y esto impediría que el proceso continuara. De hecho, si juntamos cloruro con nitrato de plata, la plata se va a precipitar en forma de cloruro, y pues ya nuestra solución queda inutilizada. Entonces, pues tenemos que mantenerlos separados, ¿no? Solo así funcionaría. Y bueno, podemos ver cómo el puente de sal permite mantener el equilibrio, el equilibrio de iones entre ambos lados, y de esta manera la comunicación electrónica a través de sus iones, soltando cationes de potasio hacia la solución conforme vamos quitando los de plata, y aniones de cloruro conforme vamos, bueno, conforme se va moviendo la solución. Aquí es un poco diferente el equilibrio. Y bueno, vamos a empezar, bueno, ya vimos los dos tipos de celda. Vamos a comenzar por el primero. Vamos a comenzar por coágula, aunque generalmente en la alquimia comenzaban por sol y luego coágula. Aquí vamos a empezar por coágula, que es el proceso de electrodepósito, es decir, la celda electrolítica. El proceso de coágula es el proceso de electrodepósito. Depende mucho del material que estamos hablando, o del metal que estamos hablando. No es, algunos metales son muy fáciles de depositar, otros son, no, digamos, un poco más difíciles, otros son muy difíciles, y otros definitivamente jamás los podemos depositar, al menos no en condiciones normales. Bueno, los metales que son fáciles de depositar son los que tenemos aquí en verdecito: el antimonio, el bismuto. El antimonio y el bismuto, digamos, no han sido tan estudiados dentro de la electroquímica. El tungsteno un poco, el mercurio también un poco, pero los más interesantes son el cobre, la plata, el oro, el platino, y básicamente todos los elementos que están cerca del platino. Estos elementos pues son muy fáciles de depositar, porque ellos les gusta estar depositados. Su característica es que se reducen con mucha facilidad. En cambio, los metales que tenemos aquí en amarillo sí se pueden depositar, pero no les gusta tanto que ser depositados. Tienen facilidad tanto para hacer metales como para hacer iones, ser sales, formar sales. Entonces, mientras que estos metales que son menos reactivos, incluso los podemos encontrar como en su estado nativo en la naturaleza. Por ejemplo, hay lugares donde se encuentra el mercurio en su forma líquida, la plata, el oro, el oro, por ejemplo, es un gran ejemplo. Si han visto videos de gente que saca oro de
de los ríos, pues vemos cómo sacan las pepitas doradas, ya el metal directamente. De hecho, creo que el oro es muy difícil que forme una sal en el medio ambiente. El cobre también se puede encontrar como elemento puro. Me parece que el antimonio no, por lo raro que es, pero el bismuto puede llegar a encontrarse así. Y bueno, aquí tenemos el hidrógeno. No es un metal, pero nos ofrece un punto de comparación. Por encima del hidrógeno tenemos todos los metales que ya son moderadamente reactivos y que es difícil que los depositemos. O no difícil, ya nos cuesta un poquito más de trabajo. Mientras que esto necesitamos muy poquita energía para realizar el depósito, aquí necesitamos ya más energía. Y esa energía a veces es tan alta que provocamos que el agua se lixivie, perdón, provocamos la electrólisis del agua, lo que provoca que empiece esta reacción del hidrógeno. Lo vemos aquí, tiene un grado de reacción que está por debajo del de ellos, o sea que si ponemos muy poquita energía, también podemos tener hidrógeno. Entonces, para depositar plomo o níquel o estaño, vamos a ver cómo se genera la evolución de hidrógeno de manera parasitaria. Aunque no querramos, se puede generar esta evolución, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Entonces, bueno, depositar plomo, estaño, níquel, cobalto, cadmio y hasta oro, incluso el cromo y el zinc, es relativamente fácil. Digamos que hasta el hierro es relativamente fácil, podemos realizar depósitos. Ya el hierro tiende a ser un poquito difícil porque tiende a formar complejos que no se sueltan o no se deshacen tan fácilmente. A partir de arriba, el cromo a veces le estorba mucho esta reacción, la reacción de evolución de hidrógeno. Y si esta evolución continúa, pues estamos gastando energía en algo que no nos interesa, que es el hidrógeno, y dos, puede deformar el depósito. El zinc también presenta esos problemas. Y llegamos al manganeso. Yo he tenido el gusto de trabajar con este metal. Posiblemente muy poca gente lo ubique. Es un metal que se utiliza mucho en aleaciones. Se tiene poca información de él dentro de la literatura, en este sentido, en la electrometalurgia, porque casi toda la industria está centrada en su extracción y obtenerlo y punto, utilizarlo. No se han dedicado estudios muy puntuales a su recuperación, aunque poco a poco se está generando más información. Es muy interesante este metal porque es el metal frontera. Es el último de los metales que podemos recuperar a partir de soluciones acuosas, es decir, a partir de soluciones que tienen agua. Esto se debe a que el manganeso es muy amigo del oxígeno y a veces del azufre. Le gusta mucho formar óxidos, sulfuros, sulfatos, sales. Entonces es muy difícil que él quiera depositarse. Tenemos que imponer mucha energía y entonces empieza la evolución de hidrógeno. Y esa evolución pues resulta estorbosa, ¿no? Estamos gastando mucha energía. A veces es tan poderosa que evita completamente el depósito de manganeso. Entonces, para realizar generalmente el depósito de manganeso, hay otra cosa. Si intentamos depositar manganeso, este se va a formar en óxido. Antes que ser un metal, se va a ir hacia el ánodo a depositarse. Más adelante vamos a ver que hay estrategias para lograr depositarlo. Aún así, los primeros depósitos de manganeso se realizaron a partir de celdas simples y se lograba obtener un rendimiento del 40-30% porque, pues, como les menciono, no les gusta. No les gusta mucho estar depositado. Arriba del manganeso tenemos el titanio, el aluminio, el magnesio. El titanio ya definitivamente no lo podemos depositar en presencia del agua porque forma óxidos inmediatamente. El aluminio hay veces que ni siquiera lo podemos disolver fácilmente en una solución acuosa. Necesitamos soluciones especiales. Y bueno, más arriba del magnesio ya tenemos una dificultad muy grande para realizar depósitos. El magnesio me parece que aún hay ciertas soluciones en las que se ha podido depositar en presencia del agua, pero tienen que ser muy especiales. Arriba del magnesio ya tenemos el calcio, el estroncio, el litio, el sodio, el potasio, y bueno, estos metales que son un poco más raros, el bario, el radio, el francio y el cesio. Todos ellos, pues si los buscamos en la tabla periódica, son los metales alcalinos y alcalinotérreos, son los reactivos, son los oxidantes más poderosos. Y en presencia del agua, pueden buscar en internet videos. Al poner en contacto el litio, el sodio o el potasio con el agua, reaccionan de una manera muy energética, con una reacción exotérmica muy poderosa, que libera hidrógeno e incluso libera un chispazo de energía por el calor que se genera en esa reacción. Es muy violenta y bueno, termina formando hidróxido de sodio
pues, lejía sigue siendo, bueno, muy reactivo y, bueno, ya sabemos, puede continuar reaccionando dentro del ambiente hasta formar cloruros, por ejemplo, que ya es la sal un poco más inofensiva. Pero bueno, este nivel de reacción, pues precisamente por eso ya no los podemos recuperar tan fácil en presencia del agua. Ahora, bueno, para realizar el depósito, en especial los metales que tenemos abajo del manganeso, es decir, del zinc hasta el platino, podemos utilizar primero el electrowinning. ¿Qué es el electrowinning? Más bien, más que un uso, es una técnica para obtener metales. El electrowinning, como lo dice el nombre, ganar electroquímicamente, ¿no? Es generar un material a partir de una solución. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, en las minas, muchas veces los metales son extraídos de su forma mineral en forma de licores. Son soluciones con una concentración muy alta de metales. Y estos metales, pues hay que recuperarlos de alguna manera, ¿no? Claro, para lograr hacer esto, pues se utilizan muchos procesos, hay que tostar el mineral a veces, hay que oxidarlo o hay que reducirlo, dependiendo de cómo se encuentre. Luego es atacado por medios a veces ácidos, a veces básicos, e incluso hay reportes de que se han utilizado bacterias, bichitos, para ayudarnos a activar y a extraer estos iones. Estos iones salen, se integran a una solución, y dentro de esta solución, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos este material? Bueno, una forma muy eficiente de hacerlo es el electrowinning. Básicamente, como les decía, todos los metales que están abajo del manganeso pueden ser recuperados por electrowinning, y el proceso es este. Del lado del cátodo vamos a realizar la reducción de los iones metálicos, en este caso el cobre, perdón, y se va a depositar. A veces vamos a tener, como les digo, la incidencia de la reacción de evolución de hidrógeno. Se trata de evitar, pero en este caso particular, en el electrowinning, es muy difícil. Del otro lado, en el ánodo, pues no vamos a tener cosas que oxidar. Podríamos oxidar, pero terminaríamos contaminando los licores, y esto pues sería dañino, porque al final, cuando tratemos de recuperar todo el metal que esté contenido en el licor que sacaron de la mina, vamos a empezar a también extraer los metales o los iones, perdón, que estaban presentes en el ánodo. Entonces, generalmente se utilizan ánodos que resistan la corrosión. El más común hasta hace unos años era una aleación de plomo-plata, porque además favorece la reacción, porque necesitamos una reacción que complemente el proceso. En este caso, la reacción de oxidación que complementa el proceso es la oxidación del agua, que forma pues oxígeno, el oxígeno que respiramos, el O2. Para llevarse a cabo, pues les digo, necesitamos un electrodo que resista la corrosión. Antes era esta aleación, actualmente se ha utilizado electrodos, en inglés sus siglas son DSA, ánodos dimensionalmente estables, están hechos de óxidos de metales nobles, que son conductores, y podemos imponerles cantidades muy grandes de energía o flujos muy grandes de electrones, y ellos no van a contaminar la solución. Lo dice su nombre, son dimensionalmente estables. Eso quiere decir que no van a perder materia, tamaño ni nada. Y así no vamos a contaminar el electrolito, y tiene la ventaja de que además estos óxidos favorecen la oxidación del agua, son catalizadores de este proceso. Entonces, esto nos ayuda a que el proceso requiera menos energía, porque por lo general el proceso de electrowinning requiere mucha energía porque la reacción de electrólisis del agua para formar oxígeno requiere esta energía, es muy alta la cantidad de potencial que hay que alcanzar. Entonces eso hace que el consumo energético de estas celdas sea muy alto. Muchas veces el problema no es la cantidad de energía que se necesita para depositar el metal. En el caso del cobre es muy fácil. Es la cantidad de energía que necesitamos para la reacción complementaria, que es la evolución de oxígeno. Y bueno, de esto generalmente se obtienen depósitos dependiendo del material, dependiendo del licor. Por ejemplo, en el caso del manganeso, se obtiene muy puro, porque si hay otro metal, el manganeso no se deposita. Le va a decir, vas tú primero y hasta que tú te acabes yo me deposito, y es muy difícil de purificar. En cambio, por ejemplo, en el cobre, generalmente el depósito es muy limpio, pero es común que venga con otros metales que se depositan fácil. A veces viene acompañado de plata y oro, que también tienen mucha facilidad para depositarse. Entonces, pues tenemos un electrodo que está contaminado y no es cobre puro. Digo, podrían pensar, sí, pero tiene oro, pero lo que queremos para muchas aplicaciones
es que sea cobre puro. Además, no vamos a hacer una tubería de cobre que tenga oro o plata, ¿no? Vamos a hacerlo de cobre puro porque es más barato. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si queremos que nuestro cobre sea purificado, porque aparte se van a depositar otras cosas que estén ahí presentes, vamos a electrorefinarlo. En este caso, la celda es exactamente la misma, lo vemos, es un ánodo, un cátodo, un electrolito y, bueno, en este caso, el cátodo es de un material que puede ser similar al del electrowinning, pero el ánodo cambia. En lugar de ser un ánodo que no se corroa y que favorezca la evolución de oxígeno, es un ánodo que se va a lixiviar, es decir, que se va a oxidar y que va a liberar iones. En este caso podemos ver que la solución contiene sulfato de cobre y ácido sulfúrico, y lo que queremos es que el cobre se lixivie y se forme más más sulfato de cobre. Obviamente, en presencia del ácido sulfúrico, también otros contaminantes, en este caso nos están poniendo de ejemplo el zinc, el níquel o el hierro, también se van a lixiviar. Pero como estamos controlando muy bien las condiciones de esta celda, solo vamos a depositar cobre. Estos metales, como lo vimos en la tabla en las series reactivas de los metales, que es la tablita que les puse al principio, en el metal lo vuelvo a mostrar, la serie reactiva, podemos ver que el cobre es muy fácil de depositar, es poco reactivo, por lo tanto se deposita con facilidad, mientras que el hierro, el zinc, o me parece que el otro material era el cromo, requieren mucha más energía. Entonces, de esta manera, era níquel. El electrorefinado puede ser muy selectivo, podemos dejar que ellos se mantengan ahí en solución y depositamos únicamente lo que nos interesa, el cobre. Bueno, obviamente otros materiales que pueden ser un poco más nobles, como el oro o la plata, están ahí presentes, pero en presencia del ácido sulfúrico no les gusta formar iones porque son extremadamente poco reactivos y no les gusta formar sales con otros materiales. Les decía, el oro en la naturaleza no se encuentra como una sal. Entonces, al no quererse conjugar, pues dicen, ¿saben qué? Yo me convierto en metal y se forma una especie de lodo que contiene oro, plata y, bueno, otros materiales que puedan estar ahí presentes y que no sean solubles en el ácido sulfúrico. Bueno, esto es el electrorefinado. Al final lo que vamos a obtener es un metal de muy alta pureza y de mayor valor, mayor utilidad. Se puede realizar para todos los metales que existen, también el electrowinning, aunque en el electrowinning estas condiciones pueden cambiar. Vamos a ver más adelante que dependiendo del metal, las condiciones de electrowinning pueden cambiar. Y bueno, otro uso es ya el recubrimiento. Cuando nosotros queremos proteger algo para que no se corroa o proteger algo para que sea más resistente mecánicamente o para que conduzca mejor la electricidad o el calor, le vamos a generar un recubrimiento. Por ejemplo, algo muy común de recubrir son las llaves. En especial, lo hemos visto, hay unas llaves que ya después de mucho uso se vuelven doraditas o de color cobre. Bueno, estas llaves son recubiertas con níquel por lo general o con otras aleaciones para hacerlas maduras. Porque, bueno, maquinarlas es muy fácil con el cobre porque el cobre es muy fácil de maquinar, es muy blandito, es suave, es fácil de fundir, es fácil de manejar. Ahora hay que recubrirlo con algo que soporte el uso mecánico. Entonces se recubre, por ejemplo, con níquel. También se utilizan recubrimientos de cobre. En muchos casos hay metales que no conducen tan bien la electricidad como el cobre, porque el cobre es un muy buen conductor. Entonces tenemos que asegurar que haya un depósito de cobre y que este depósito, contrario al electrowinning o al electrorefinado, queremos que este depósito sea muy uniforme, extremadamente uniforme, para que no deformemos las propiedades del material que estamos recubriendo. Por ejemplo, no quisiéramos un cable todo rugoso y feo, ¿no? Que quede bonito, ¿no? Entonces, para esto, generalmente las soluciones de recubrimiento ya están modificadas, ya no son tan sencillas como estas, o relativamente sencillas como estas, que solo son un ácido y un montón de iones. Aquí se le agregan ciertas sustancias, a veces son sustancias orgánicas o complejos inorgánicos que tienen tres funciones. Supresores. Los supresores se acumulan por lo general en las puntas del depósito para dificultar el depósito del metal en las superficies sobresalientes, por ejemplo, en los picos, en las partes altas de las raspaduras. Aceleradores que provocan que el depósito sea más rápido en las partes bajas, es decir, en las rayaduras, si el supresor está en la punta,
en el fondo de la ralladura vamos a tener un acelerador que va a provocar que el depósito sea más rápido y se vaya rellenando poco a poco. Y tenemos el nivelador, que nos va a controlar que ese depósito no se salga de control y que de repente se llene de más o no se llene bien, como, como muestra el caso aquí. A veces se pueden generar espacios huecos. De hecho, es muy común que en el electrorefinado y en el electrowinning los depósitos sean porositos. Cuando los abrimos, por dentro tienen burbujitas. En cambio, el recubrimiento no las tiene, porque vamos controlando cómo se va generando el depósito hasta que llega al final. Ya una vez que llega al final, pues estos químicos se van a balancear solos para controlar el crecimiento del depósito de una forma muy laminar. Los recubrimientos muchas veces se pueden obtener ya en un acabado muy bonito. A veces no, y necesitan un tratamiento posterior. Depende mucho de las condiciones energéticas. Ahora tenemos un cuarto paso, o cuarto uso, perdón, el electroformado. Eh, Aquí podemos ver cómo se genera el recubrimiento. Bueno, esto mismo que estamos haciendo podemos hacerlo sobre un molde, un modelo sobre el cual vamos a depositar. Generamos un depósito muy controlado, igual de controlado que el que nos presentan aquí, el material que nos interese. Puede ser níquel, por ejemplo, que es muy resistente, puede ser un metal noble como el platino. Metemos un modelo, sobre él se deposita y después podemos despegar el depósito de su sustrato y va a tener la forma del molde sobre el que se depositó. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una vasija, pues ponemos el negativo de la vasija, generamos el depósito sobre de él y ya después separamos el producto final. En este caso, bueno, claramente están hablando del níquel. Es uno de los metales más utilizados por su resistencia química, por su resistencia mecánica, pero pues, como les mencionaba, pueden ser otros materiales, el que se necesite. Pues, tiene muchas ventajas, como podemos controlar el tamaño, bueno, el espesor y el tamaño de la muestra. Utiliza poca energía, la energía que utiliza es muy limpia, en este caso es electricidad, que puede ser suministrada por un medio renovable en lugar de un medio de combustión, mientras que la fundición y el maquinado por métodos térmicos forzosamente necesita a veces, bueno, no forzosamente, a veces necesita de fuentes de calor que terminan siendo un poco más contaminantes. Tiene sus ventajas, obviamente tiene sus limitaciones, no siempre vamos a poder electroformar, el nivel de detalle puede que sea difícil de conseguir, se tiene que tener un control muy férreo de las condiciones energéticas que se están imponiendo y de la solución, por lo tanto se requiere muchas veces de mucha experiencia para lograr obtener un buen acabado. Lo mismo con el recubrimiento. A veces puede que no funcione y hay que estar experimentando constantemente. Una vez que ya se tiene experiencia, yo he visto en internet que incluso hay gente que trabaja recubriendo cosas que no son conductoras. Hacen recuerditos como de hojas, de bellotas que están recubiertas, conchas que recubren primero con una tinta conductora y luego les realizan un proceso de recubrimiento. Y bueno, como les decía, el proceso de electrowinning y todos estos procesos varían de acuerdo al metal que estamos utilizando. Podríamos pensar que los metales nobles, que son reductores muy poderosos, se depositan con mayor facilidad, y esto es cierto en el caso del cobre y un poco de la plata, pero tienen sus dificultades. Como son, bueno, para empezar, permítanme presentarle a los metales nobles. Generalmente estos son los metales que se encuentran en esa lista. Hay quien incluye también al mercurio, pero bueno, por lo general son estos: el cobre, la plata, el oro, el paladio, el platino, el rutenio, el rodio, el iridio y el osmio, cada uno con propiedades extremadamente interesantes. Por ejemplo, el cobre lo conocemos, muy buen conductor de la electricidad y el calor, pero la plata lo puede superar. El oro también es muy buen conductor, tiene muchas propiedades interesantes como la capacidad de catálisis y su increíble resistencia a la corrosión. El paladio, que puede absorber dentro de su estructura cristalina el hidrógeno gaseoso lo puede contener dentro de su estructura cristalina. El platino, que es el rey de los catalizadores, es muy interesante trabajar con él. Eh, si alguna vez tienen la curiosidad de saber si un objeto suyo está hecho de platino, pueden meterlo en agua oxigenada y verán cómo empiezan a salir burbujitas, porque está descomponiendo. Su poder catalítico es tal que en frío puede descomponer el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno,
Pasa con otras sustancias, si se pone rojo vivo el platino y entra en contacto con estos vapores, los descompone de manera catalítica. Es un metal muy interesante, como les menciono, se utiliza mucho para la reducción de oxígeno, la evolución de hidrógeno, para la fabricación de muchas sustancias. Bueno, también es muy extremadamente resistente a la corrosión, es muy resistente a la corrosión, igual que el oro o más. Obviamente, estos metales a partir del paladio para adelante ya son muy raros. El paladio es el más común de los metales nobles de la familia del platino. De ahí el platino es muy escaso. El rutenio es todavía más escaso, su nombre proviene de Rusia, es un muy buen catalizador, en especial como óxido, es un excelente catalizador de la evolución o la oxidación de halógenos para producir cloro, por ejemplo, y para producir oxígeno, para facilitar la oxidación del agua. Es muy raro. El rodio todavía es más raro, es un metal blanquecino, tiene un nivel de reflejo muy alto. Sus depósitos por lo general salen muy lisos, se deposita de una manera muy bonita, pero es extremadamente raro en la naturaleza. Pero son todavía más raros estos dos, el iridio y el osmio. Son metales muy interesantes. Son catalizadores. En el caso del iridio es el metal más denso que hay, es extremadamente duro, resistente a mucho castigo químico, es muy resistente a la corrosión. Para oxidarlo se necesita mucho cloro. Y algo curioso de él es que es muy soluble en el hierro. Esto quiere decir que cuando había iridio sobre nuestro planeta, iridio naturalmente en la superficie de nuestro planeta fue hace muchos años, miles de millones de años, mientras todavía había hierro fundido sobre la superficie. Y poco a poco todo este hierro fue migrando y se fue yendo hacia el núcleo y arrastró todo el iridio. Entonces, todo el iridio que manejamos actualmente nosotros en la superficie proviene del espacio. Todo el iridio que manejamos, o la gran mayoría, es extraterrestre. Es un metal extraterrestre que viene del núcleo de viejos planetas que explotaron. La historia cósmica de este metal es muy interesante porque se forma a partir de estrellas supermasivas que colapsan y colisionan entre ellas y ocurre un proceso de fusión muy grande. Por eso es tan raro de encontrar. Bueno, vienen en meteoritos, la concentración es muy bajita, pero es mucho más alta que la que hay naturalmente en la Tierra. Bueno, se utiliza para datar precisamente si los periodos en los que han caído meteoritos. De hecho, se puede datar el periodo en el que cayó el meteorito de Chicxulub, que extinguió a los dinosaurios, gracias al iridio. El osmio es muy cercano al iridio, de hecho, generalmente, y de hecho estas representaciones que tengo aquí no son nativas 100%. Este es una aleación de iridio, se le llama osmiridio, y es una aleación de estos dos metales. eh, Generalmente vienen juntos, pero en diferentes proporciones. En este caso, el que ganó es el iridio. En esta que tenemos aquí es el osmio. El osmio se caracteriza por tener un color azulado, se oxida, es un poquito reactivo y por su compatibilidad con el oxígeno puede formar vapores, es decir, este metal se puede vaporizar y es extremadamente tóxico. Es un metal muy interesante, pero por su rareza, pues son poco utilizados, igual que el iridio es poco utilizado. Podemos encontrar más el iridio en las bujías, por ejemplo, si buscan bujías verán que dice que tienen puntas de iridio. Es una pequeña puntita de iridio que tienen ahí por su resistencia a la corrosión, por el buen conductor eléctrico que es y porque tiene una temperatura de fusión altísima. Esto hace que sea muy difícil separarlo del osmio. Igual pueden encontrar el rutenio, a veces en algunas bujías ya no es tan común. El platino sí se encuentra en las bujías, la plata también. Y bueno, el platino, el paladio, el rodio se pueden encontrar en catalizadores de autos. Por eso es muchas veces que los roban, porque encuentran este metal. De hecho, se utilizan tanto en la industria automotriz que se ha encontrado este metal en los polvos que hay alrededor de las carreteras con estos metales, con una concentración muy alta. Y bueno, todos estos metales tienen mucha dificultad en la electroquímica porque la mayoría de ellos es muy difícil mantenerlos, con excepción del cobre, es muy difícil mantenerlos en solución. Todos ellos, por ejemplo, la plata, después de cierto tiempo, sus soluciones tienden a destruirse naturalmente, a precipitar la plata de manera natural. Se necesitan soluciones muy complejas para formar complejos químicos que las mantengan como en su forma iónica.
En el caso del oro, el platino, el paladio, el rutenio y el iridio, se necesita que formen un complejo con cloruros para que estos los mantengan como un ion. Es como tratar de levantar una pesa muy grande. Si una sola persona tratara, no podría, ¿no? Entonces llegan varias personas y entre ellos lo levantan. Es muy similar, por eso se necesitan muchos contraiones para mantenerlos en forma de complejo y en forma iónica. Entonces su electroquímica es relativamente compleja, aunque una vez que ya lo tenemos en solución, en una solución estable, también hay que tener cuidado a la hora de depositar, porque si somos muy rápidos, como les gusta mucho ser metal, tienden a formar, por ejemplo, depositarse de una manera tan agresiva que forman dendritas y ya no se hace un... Las dendritas son un crecimiento como pinitos, como el que tiene aquí la plata. Entonces este crecimiento se vuelve grande, colapsa y ya no tenemos el depósito pegado en donde queríamos que estuviera pegado, sino que se empieza a caer, se vuelve de color oscuro muchas veces y pues ya no se ve vistoso, ¿no? Si ese era el propósito. En el caso del platino, su depósito negro, el negro de platino, tiene muchos usos como catalizador. Y bueno, la rareza de estos metales queda evidenciada en esta gráfica. Podemos ver cómo hay metales muy comunes, entre ellos el hierro es muy común en la superficie terrestre, pero podemos ver cómo son de escasos estos metales, siendo el más escaso el iridio. El iridio y el osmio también tienen otra propiedad que es una densidad extrema, son muy pesados. Y bueno, pues son extremadamente raros de encontrar. La mayoría de estos metales son exportados y extraídos en los montes Urales en Rusia. Y bueno, hablemos de lo contrario. Si tenemos reductores muy poderosos, tenemos oxidantes muy poderosos. Son los que les decía que están al principio. No, permítanme, voy hacia atrás. Estos, los metales alcalinos y alcalino-térreos, es más, arriba del manganeso, el titanio, el aluminio y el magnesio, son metales oxidantes muy poderosos. Por ejemplo, el aluminio, su reacción de oxidación le gusta tanto formar óxidos que si utilizamos polvo de aluminio puro y lo mezclamos con un óxido de otro metal menos reactivo, por ejemplo, y el hierro, muchas veces se combina con el hierro, si los combinamos y les ponemos un poco de calor, ocurre una reacción que se llama termita, una reacción que libera mucha energía al punto de fundir metales, de destruir metales, y bueno, esto fuerza que el óxido de hierro se transforme en metal y porque el aluminio lo que quiere es convertirse en un óxido. Bueno, entonces este nivel de reacción hace que no sea tan fácil de recuperar. En el caso del manganeso, para facilitar la recuperación del mismo, utilizamos membranas, a veces membranas que solo son diafragmas, que puede ser, digamos, incluso un pedazo de mezclilla, o membranas selectivas, que son mucho más eficientes e impiden el paso de los iones de manganeso hacia el ánodo, porque quieren pasar hacia el ánodo para convertirse en óxido, y se comunican a través únicamente de los aniones, es decir, bueno, en este caso los contraiones que son sulfato. Generalmente el depósito de manganeso se hace a partir de sulfato. Para el resto de metales, lo que se ha utilizado más en la industria son celdas de sales fundidas. En este caso vemos aquí el proceso de depósito de sodio. Vemos cómo se recupera, de hecho, en forma líquida, porque hay que fundirlas a muy alta temperatura. Y bueno, el sodio no tiene una temperatura de fusión muy alta. Si ven videos, manejarlo es como manejar mantequilla. Entonces, bueno, extraen el sodio líquido y obviamente hay una evolución de gas cloro, porque para obtenerlo se utiliza cloruro de sodio, aunque en el pasado se obtenía a partir de hidróxido. Y bueno, aquí vemos claramente cómo ocurre el proceso para recuperar el sodio. Las sales fundidas, pues, se utilizan también para el aluminio, y pues se necesita muchísima energía para mantenerlos. Su electroquímica es muy diferente, ya no es acuosa como la que manejamos con los otros metales, sino que es puramente la sal fundida, su comportamiento es muy diferente. En este caso podemos ver, tenemos que lidiar con la formación de gas cloro, que es muy corrosivo, muy difícil de controlar y muy venenoso, dañino para el medio ambiente. En el caso del aluminio, lo que se genera es dióxido de carbono, y pues este gas ya tenemos bastante sabido lo que puede provocar, además de la energía que es necesaria para fundir las sales.
Recientemente se ha estado experimentando y han tenido éxito en recuperar metales a partir de sales fundidas que requieren mucha menos temperatura. En lugar de llegar a más de 300 grados, manejamos temperaturas que son menores a 100 grados. A este tipo de soluciones se le llama líquidos, bueno, solventes eutécticos profundos. Son la combinación de dos sales que cuando son fundidas a baja temperatura permiten la recuperación de estos metales. Eh, Muchas veces se necesita simplemente que haya un medio controlado. A veces agregan una capita de algún líquido que evite el contacto con el aire del medio ambiente. A veces se necesita una cámara que esté aislada de la humedad del medio ambiente, porque metales como el aluminio reaccionan muy fácil en presencia del agua. Entonces, bueno, se trata de aislar de la humedad ambiental el proceso, pero pues obviamente requiere mucha menos energía, es mucho menos dañino, y muchas de estas sales son ambientalmente amigables. Por ejemplo, urea, eh, me parece que es cloruro de colina también. Gran cantidad de estas sales no son dañinas para el ambiente. Y bueno, otras soluciones son los líquidos iónicos, aunque esos están en experimentación, pero se ha logrado, por ejemplo, el depósito de manganeso de una forma más sencilla que la que presento aquí, y del magnesio. También el magnesio se ha depositado con líquidos iónicos. Precisamente hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta con estos líquidos iónicos, por ejemplo, que se tiene que aislarlos también de la humedad, pero pues es mucho más fácil que llevar las sales a las temperaturas tan altas que se requieren para hacer un fundido. Y bueno, ahora pasemos al proceso de Sol, la oxidación. En el caso de la electroquímica nos interesa la oxidación controlada. En lugar de utilizar las series reactivas del metal, en este caso la oxidación controlada la vamos a estudiar basándonos en la serie de nobleza. ¿Qué tan resistentes son los metales y las aleaciones a la oxidación? Podemos ver que los más reactivos son, por ejemplo, el magnesio o el zinc, el aluminio, son muy reactivas. En el caso del aluminio no se degrada tan fácil porque forma una capa de alúmina que lo protege, pero por ejemplo el magnesio va a continuar reaccionando hasta que se disuelva el sodio o el cesio, pues también lo van a hacer. Y bueno, podemos ver como los menos reactivos son los que son más nobles y los que menos oxidación sufren. El oro, el platino, aquí se incluye el grafito, que digamos es el más resistente a la corrosión, porque es puro carbono. El titanio es muy resistente a la corrosión también, a pesar de su grado reactivo, en parte porque el óxido de titanio lo protege mucho. Perdón, la titania lo protege mucho, el óxido de titanio. Ahora, la oxidación controlada, los procesos que llevamos aquí, pues son como una demolición muy controlada. Tenemos la picadura y el electropulido. La picadura controlada lo que busca es que se generen pequeños hoyitos, por así decirlo, poros muy pequeños de tamaño, profundidad y en un número que nosotros controlemos. Entonces, pues lo que se hace es crear soluciones y encontrar condiciones energéticas para crear estos pequeños poros. Son muy importantes porque dentro de ellos se pueden llevar, dependiendo de su tamaño, se pueden llevar a cabo muchas cosas. Por ejemplo, se pueden depositar ciertas sustancias o puede catalizar al aumentar el área electroactiva del electrodo, porque pues al ser rugosito, pues es como si agarráramos una hoja de papel y la volviéramos un acordeón. El acordeón es chiquito, pero si lo expandimos vemos que es más largo, ¿no? Eso, si agarráramos y expandiéramos todas estas picaduras, obtendríamos un área mucho más grande. Sobre de ellos se pueden depositar, por ejemplo, ciertos metales para crear un electrodo modificado que permita catalizar ciertas reacciones. Por ejemplo, la evolución de hidrógeno, que es uno de los santos griales de la electroquímica. Y bueno, el electropulido, pues, en lugar de generar picaduras, lo que queremos eliminar nosotros son las imperfecciones que hay en la superficie del metal. Es muy interesante, muy bonito de ver, y los dados, pues, son sorprendentes. Básicamente, si está bien hecho y con un metal que esté bien formado, se obtiene un espejo igual, con reflejo perfecto, sin ninguna rayadura. Y esto es muy importante porque se puede aplicar a piezas muy pequeñas, a lugares y a geometrías muy excéntricas, es decir,
a esquinitas, a lugares donde no llegamos naturalmente con una lija, por ejemplo. También tiene otras ventajas como que podemos pulir un depósito. Si nosotros depositamos y pulimos, podríamos dañar el depósito. O podemos también electropulir cosas muy delgaditas en las que si nosotros hiciéramos un esfuerzo mecánico, las deformaríamos. En cambio, con el electropulido no las deformamos. Eh, Generalmente, hasta fechas recientes, se utilizaban soluciones algo peligrosas para este proceso. Ácido fluorhídrico, que es muy, muy peligroso, percloratos, y que además de tener el electropulido, generaban gases tóxicos. Pero recientemente se han estado experimentando con muchas soluciones que evitan este tipo de contaminaciones. También era común que antes se tuviera que respirar, porque como lo dice el título, hay que hacer una demolición controlada, entonces el calor muchas veces propicia las reacciones, en especial las de lixiviación. Si enfriamos, podemos controlar la velocidad con la que se llevan a cabo. Entonces, si utilizamos, bueno, se han estado diseñando soluciones para que se puedan, para que se puedan utilizar a temperatura ambiente. Ya no necesitamos enfriar y es mucho más barato, mucho más eficiente. Se ha logrado electropulir titanio, aceros inoxidables. Particularmente yo he trabajado con el níquel y el cobre. El cobre es muy fácil de electropulir por sus características reactivas. Y bueno, aquí están ejemplos que yo he realizado. Del lado izquierdo podemos ver, bueno, obviamente el cobre por su color. Podemos ver cómo está el electropulido y del otro lado está un electrodo rayado. La otra muestra, la otra foto es níquel. Podemos ver que no es tan clara la diferencia, pero ahí está. Casi se reflejan las cámaras, la cámara que está utilizando para tomar la foto, mientras que con el que está rayado, pues el reflejo es muy difuso. Es un poquito más difícil de electropulir porque el níquel es extremadamente resistente a la corrosión. Entonces, bueno, hay que estar jugando con las soluciones que se utiliza hasta conseguir. Y bueno, otra oxidación controlada que tenemos, esta sí está relacionada con la tabla de reactividades. Bueno, como les decía, las reacciones de los metales que tenemos hasta arriba, el cesio, el francio, el sodio, el potasio, el litio, el calcio, el magnesio y el aluminio son muy poderosas. Podemos verlo porque incluso con el aluminio, si el aluminio se llega a combinar con un ácido, su reacción es muy violenta. Entonces, podemos ver que tiene una gran cantidad de energía reservada dentro de ellos. Esto nos lleva a las primeras celdas, las primeras celdas galvánicas. El proceso fue descubierto originalmente por Galvani, mientras hacía experimentos con unas ancas de rana. Tocó con dos materiales diferentes, dos extremos de los nervios y vio que hubo una reacción. Él lo desvió mucho más hacia la generación biológica de electricidad, pero después quien le dio más profundidad a la investigación fue Alessandro Volta. Aquí lo vemos realizando una demostración a Napoleón de la celda de la primera pila, la pila de Volta. Bueno, como una curiosidad, se cree, esto es completamente una teoría bueno, ni siquiera una teoría, es una hipótesis muy cuestionable, que existe una batería de más de 2200 años de antigüedad, la batería de Bagdad. Encontraron 5 vasijas que contenían esto, un tubo de cobre, una varilla de hierro, y los análisis demostraron que dentro había una solución ácida que podría tratarse de vinagre de uva. No se sabe exactamente para qué fueron utilizadas. Lo primero que saltaron los científicos, entre otras teorías de otro tipo de áreas, los científicos saltaron a la idea de que esto era una celda electrolítica, quizás utilizada para ceremonias, quizás utilizada para electrodepósito, aunque para la época esto fue casi 1000 años antes de que se desarrollaran las primeras soluciones que podrían lixiviar cobre, oro o plata. Entonces, pues no era tan fácil realizar el electrodepósito para ellos. Realmente no se sabe para qué eran. Uh, no hay una especulación clara y las investigaciones no pueden continuar tan fácilmente en la actualidad porque se perdieron durante la invasión a Irak. Fueron robadas y nadie sabe dónde están.
Entonces, pues, no puede continuar con la investigación de para qué eran estas celdas. Sin embargo, bueno, perdón, estas vasijas. Sin embargo, pues, es interesante que parecieran poder funcionar como una batería de muy poca energía, pero podrían funcionar. Y bueno, en general todas las celdas galvánicas funcionan a partir de la oxidación, al menos las más comunes, a partir de la oxidación de un metal. En este caso, las celdas primarias funcionan oxidando un metal de manera irreversible, es decir, una vez que se acaban, ya no podemos usarla de nuevo. La más común es la pila AA. Esta que vemos en el extremo izquierdo es un ejemplo de la pila de Volta, y del otro lado, en la otra esquina, tenemos una pila de Daniel. En medio tenemos el ejemplo de dos pilas, la pila AA alcalina y la pila AA de zinc carbón, que es una pila ácida. En esencia, estas pilas tienen un gel que tiene zinc en forma metálica, un separador con un electrolito que puede ser hidróxido de potasio o cloruro de zinc, y un cátodo hecho de dióxido de manganeso que se va a reducir para formar tetróxido de trimanganeso. Y bueno, esto se hace porque buscamos que cualquier otra reacción, en especial la evolución de oxígeno, de hidrógeno, perdón, no se lleve a cabo, porque si se lleva a cabo la pila podría reventar, y bueno, el hidrógeno tiene historial de ser muy, muy, muy reactivo. Tenemos celdas secundarias que son las pilas recargables. Un ejemplo que podemos conocer mucho es la pila de plomo que se utiliza en los autos. Podemos ver cómo aquí está el proceso de descarga. El proceso de carga es simplemente llevarlo al contrario. Y obviamente las pilas de ion litio o las pilas de litio. Ahora, estas baterías, en el caso de la batería de plomo, pues se utiliza el metal. En el caso de las baterías de litio no se utiliza porque el litio es muy difícil de llevar a su forma metálica. En el caso del plomo, bueno, pues podemos ver aquí cómo se lleva la reacción, las reacciones que se llevan a cabo. Obviamente, después de llevar este proceso muchas veces, de que se lleve una y otra vez, pues hay veces que el proceso, por ejemplo, forma sulfuro de plomo, que ya no se pega bien, se lixivia, y poco a poco este proceso va inhibiendo la función de la batería y deja de funcionar. En el caso de las baterías de litio, pues las estructuras que vemos que están ahí, del lado del cátodo, en este caso es una batería del LiFePO, terminan destruyéndose, degradándose a una forma diferente, y ya no funcionan, ya no pueden retener el litio, y pues la batería va perdiendo su capacidad de carga hasta que ya no es útil. Ah, hay un caso especial que tomar en cuenta: las baterías de combustible, y vamos a tomarlo como un punto de partida. Como lo vimos, es una buena referencia al hidrógeno. El hidrógeno puede ser obtenido por los mismos medios que obtenemos los metales, es decir, por una celda una celda electrolítica, que es una celda de electrólisis. En este caso la vemos al lado derecho, y el mismo hidrógeno puede ser utilizado en una pila de combustible, donde por medio de catalizadores el hidrógeno gaseoso es transformado en un protón, en hidrógeno en ion, y luego es oxidado reducido, perdón, en el cátodo. Este proceso, pues, genera mucha energía. Las pilas de hidrógeno son muy eficientes. El problema es que obtener hidrógeno de manera ecológica o de manera ambientalmente amigable es muy difícil. Actualmente la mayor parte del hidrógeno se obtiene a través de la destrucción catalítica o térmica de hidrocarburos, y liberan mucho dióxido de carbono. Obtener este hidrógeno a partir de la electroquímica es viable, pero requiere mucha energía, y pues necesitamos una fuente de energía que pueda alimentar estas celdas, y necesitamos reducir la energía que estas celdas consumen. Y bueno, reservar el hidrógeno es muy difícil porque es muy fácil que se fugue. Entonces, tenemos una alternativa. La mejor alternativa que hay son las baterías de metal-aire. Baterías en las que utilizamos el poder que les mencionaba, que tienen los metales reservados, para que se libere. Pueden ser cargables o pueden ser primarias, es decir, pueden ser secundarias o primarias, como sea. Aquí podemos ver en la gráfica, la A y la B, como la C, que es la batería de metal-aire, es la que puede dar mucha más energía. Entonces, pues son capaces de entregar muchísima energía. El problema es que como el metal está comprimido y en una estructura cerrada,
pues no es tan eficiente para entregarse, para estar disponible a la electroquímica como el gas, que son muchas partículas separadas. Entonces, pues en la actualidad aún se siguen realizando experimentaciones para formar ánodos que sean más fáciles de corroer, pero que no se corroan de manera espontánea, electrolitos que tengan una mejor relación con los electrodos, separadores, ánodos que funcionen mejor para capturar el oxígeno del medio ambiente, en fin. Y bueno, ya para terminar, no todo en la electroquímica son metales. También hay algunas aplicaciones interesantes que son no metalúrgicas. Por ejemplo, la obtención de cloro, el cloro comercial y la sosa cáustica es a partir del proceso cloralcali, que es un proceso electroquímico. Se pueden crear estructuras metalorgánicas a partir de la reducción o la oxidación de metales. Se pueden hacer biorremediación tanto de agua como de suelos gracias a la electroquímica. También, bueno, este es otro ejemplo de remediación de agua a través de la coagulación, en la que se utiliza la lixiviación controlada de un metal. Y algo más reciente y muy interesante, la creación de bioelectroquímica. Se permite que las bacterias crezcan sobre electrodos y estos bichitos ayudan en este caso, a hacer remediación, eliminar ciertas sustancias que hay presentes en el agua que serían difícil o imposible de realizar por medios electroquímicos. Y también se puede generar energía por medio de la oxidación, no solo de hidrógeno o de metales, sino en este caso, el ejemplo es metanol, pero se pueden utilizar otros combustibles, etanol, otras sustancias como urea, por ejemplo. Y bueno, la bioelectroquímica continúa, también puede generar energía o puede ayudar a realizar esta remediación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por compartirnos pues este trabajo que me imagino que han sido de su tesis, que fue que la trabajó sobre este tema. Mi tesis fue sobre el manganeso, pero pues he trabajado esto a lo largo de muchos años y son los temas que me han llamado la atención, tanto la oxidación como la reducción. ¿Y cómo fue que decidió inclinar sus estudios a la electroquímica? Pues para empezar, por la facilidad, bueno, originalmente mi plan era trabajar en la generación de hidrógeno. Hace años leí que era un muy buen combustible, sin embargo, pues para generarlo en la universidad donde estaba, pues no había las condiciones, ¿no? Entonces empecé por poquito, empecé por los sensores, por generación de sensores. Me gustó cómo se hizo la electroquímica, me gustó poder estudiar las reacciones por separado, poder controlar también las condiciones de reacción y todo lo que se podía hacer con ella y pues poco a poco fui cambiando, primero a la plata, luego el manganeso y ahorita ya me quiero expandir he trabajado mucho con la reducción, quiero expandirme hacia la oxidación. También usted nos mencionaba que que este tipo de cosas no se podían estudiar en donde era su universidad. ¿Usted sabe o tiene conocimiento de si en Hidalgo se pueden aplicar, existen algunos lugares de extracción donde se puedan aplicar los procesos de electrowinning y de electrorefinación? Sí, bueno, aquí en la universidad, como centro de investigación también, hay equipos con los que podemos realizar el proceso. No estoy muy informado, pero supongo que sí, dentro de Hidalgo se realiza el proceso para realizar la recuperación de metales. Muy bien. ¿Y cuáles son otros de los beneficios de estos procesos? Pues es, en general es la cantidad de energía que se consume, que puede ser muy pequeña en comparación con otros procesos, que la electroquímica está dentro de la electroquímica verde, perdón, dentro de la química verde, es decir, se pueden utilizar sustancias químicas que no dañan al medio ambiente. La electroquímica es una de las grandes esperanzas para lograr generar suficiente energía para alimentar a la humanidad sin acabarnos los recursos que hay en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento más común en el medio ambiente, se puede manejar mucho por medio de la electroquímica. De hecho, la electroquímica se encarga mucho de manejar este elemento. Doctor, ¿también podría mencionarnos qué sigue de estas investigaciones? ¿Tiene usted planeado seguir investigando sobre estos procesos? Sí, bueno, actualmente estoy cooperando para realizar estudios sobre electrodepósito de nuevo, corrosión de ciertos metales que se encuentran en objetos comunes de nuestro día a día que ya son desechos, por ejemplo,
la electrónica vieja. Cualquier objeto electrónico viejo tiene muchos metales y muchos de ellos muy valiosos, por ejemplo, plata, oro, algunos equipos tienen paladio, platino, rutenio, oro. Entonces, todos estos metales los podemos recuperar y, bueno, son muy escasos ya en las minas, entonces podríamos recuperarlos de una manera más eficiente y ecológica. Bueno, ambientalmente amigable. También, por el momento estoy buscando expandirme hacia la creación de baterías de metal aire. Aprovechando mi investigación con el manganeso, pues fui aprendiendo mucho de él, fui viendo su grado de reactividad y pues me interesa utilizarlo para la fabricación de baterías, centradas precisamente en la creación de baterías de combustible, las que les mencionaba, las baterías metal aire. Excelente, doctor. Muchas gracias. Y pues bueno, en redes sociales ya nos están llegando preguntas. Miguel González nos pregunta, ¿cuál es el panorama de la electroquímica en el futuro? En el caso del aprovechamiento de recursos o proponer nuevas rutas de aprovechamiento de energía. Bueno, ahí tenemos muchas opciones, principalmente el hidrógeno. Para el aprovechamiento de recursos, la electroquímica ofrece un gran medio, como lo dice aquí, precisamente por eso elegí ese título, Coagula et Sol, o bueno, Solvet Coagula, esta alquimia, este proceso constante de destrucción y construcción. Podemos llegar muy fácil a este ciclo utilizando la electroquímica. De hacerlo bien, podríamos crear muchos materiales, o bueno, podríamos crear materiales y después reutilizarlos a través de la disolución, a través de la lixiviación y luego volverlos a recuperar con la electroquímica, de manera que gastemos poca energía y tengamos un impacto leve en el medio ambiente. Otros usos son, por ejemplo, la generación de hidrógeno, la generación de energía, que bueno, es uno de los procesos naturalmente va a terminar formando un ciclo. Extraemos el hidrógeno como gas, lo oxidamos ya sea en una batería o en un motor de combustión, y de esa oxidación se genera agua. Entonces se va cerrando un ciclo ahí por sí mismo. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, ¿cómo le gustaría terminar esta charla? ¿Qué podría decirle a las personas que nos están viendo para que se animen a dedicar un poquito de su tiempo en la investigación? Pues solamente que tengan curiosidad. Todas las cosas que les den curiosidad, investíganlas. Traten de llegar a la respuesta. No se conformen con la primera respuesta que encuentren. Vayan más profundo, vayan más profundo. Van a ver cómo hasta la pregunta más simple los puede llevar a un tema completamente nuevo, a un nuevo destino que ni siquiera tenían planeado. Excelente, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este espacio, sobre todo por compartir pues todo este trabajo de investigación que, como nos mencionó, ya lleva algunos años. Entonces, pues le agradecemos mucho a nombre de la doctora Carmen Cortés López, también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este espacio. Y pues bueno, también antes de que terminemos, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto de Citnova-Hidalgo, HGO, para que estén al tanto de diferentes convocatorias. También me gustaría compartirles que actualmente tenemos, Citnova está ofreciendo las becas de apoyo para estudios de especialidad en instituciones nacionales con una duración de 12 meses para aquellos que estén interesados. El cierre de la convocatoria es el 31 de agosto y de igual manera el 8 de septiembre culmina la inscripción a las becas de apoyo para estancias de postdoctorado en instituciones nacionales y también el apoyo de estancias cortas de maestría y doctorado en instituciones nacionales y en el extranjero. Entonces, pues a toda la gente los invitamos a que se sumen a estas convocatorias de apoyo. Aquí en los comentarios de Facebook pueden checar el link directo a la página de Citnova para que puedan obtener un poco más de información y no se pierdan estas inscripciones. Doctor, de nueva cuenta, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Esta charla se va a quedar grabada por si alguien se perdió una parte, por si la quieren retomar. Esta charla se queda en los videos de Núcleo CTI de Facebook y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo. Entonces, doctor, muchísimas gracias de nuevo y a todos que tengan excelente tarde.